Muchísimas gracias, Roxana, Aleida a la vez, compañeras y compañeros diputados de toda la República. Estamos muy emocionados. Esto se ha procesado muy bien, muy rápido para lo que habíamos soñado. Puede decirse que somos parte de un movimiento que no se fue generando como tal, sino que nos fuimos encontrando en las calles, personas que habíamos optado por caminar o por usar la bicicleta y que a partir de que pues, nos sentíamos mucho mejor, de que estamos fastidiados de usar el carro, con todo el estrés que esto implica de tráfico y también pues de mucha gente que también lo hacía con todo un sentido ambiental o personas que preferían caminar o usar la bicicleta por aspectos de salud, pues nos fuimos encontrando en las calles con toda la dificultad para usarla como si fuéramos ciudadanos de segunda, de quinta, de cuarta, porque pues porque eras afectado, accidentado y hasta muertos en términos de nuestra relación con el modelo del automóvil. Eso hizo que muchos nos empezamos a encontrar, a platicar, a decir, bueno, ¿por qué no hay, por qué tenemos que estar en esta condición así como arrimados y empujados? Y además, cuando empezamos a colgar unas bicis blancas donde había la gente sufrido pues la muerte por algún incidente de tránsito, por un automovilista, pues nos hizo reflexionar, nos ponía realmente muy tristes. Hemos visto a jovencitas, a jóvenes, a trabajadores que por el delito de salir en su bicicleta a trabajar perdían la vida. Esto nos llevó a reflexionar, a juntarnos. Se hicieron foros, un foro mundial aquí en México, que venía además de un foro que se había desarrollado en Latinoamérica, en Brasil y en Colombia, justo por la misma circunstancia. Y entonces, pues vimos esto lo que significa pues el tema de la movilidad, que no era un tema de tránsito, ¿verdad? Que no era solo un asunto de tránsito, que era mucho más relevante y que pues nos sentíamos con todo el derecho de pelearlo. Y bueno, pues es que desde hace ya apenas algunos años este término, este concepto se ha puesto en el centro del debate sobre la ciudad, el tema de la movilidad, un concepto que de veras apenas una década era obviado y que hoy comienza a ser imprescindible. Conforme las ciudades de nuestro país crecían, los desplazamientos comenzaron a ser complejos y largos, y pues la verdad es que muchos de los gobiernos no hacían gran esfuerzo por resolverlo. Líneas de autobuses, de metro, de trolebuses, nunca fueron suficientes para garantizar un rápido y seguro desplazamiento de las personas de un punto a otro. El transporte público, en algunos casos o en gran parte, fue concesionado a privados para que la ley del mercado ofrecieran alternativas de movilidad a los ciudadanos. Sin lugar a duda, una movilidad precarizada es la norma. Hoy, que movernos de un punto a otro se ha vuelto un tema de salud, donde cada desplazamiento es un riesgo más, la conciencia sobre la movilidad segura se hizo presente. Nuestras ciudades vieron planes a largo plazo acelerados exponencialmente, y las largamente aplazadas ciclovías comenzaron a tomar las vialidades. Las banquetas ya, ahora sí, se empezaron a ver estrechas, incómodas, y la gente comenzó a preguntarse por qué debían de viajar hacinados en los autobuses o en los vagones del metro. La semana pasada aprobamos esta inclusión en nuestra Constitución de un concepto que consideramos que es de extrema vanguardia y que se hizo además por unanimidad a incluir el texto de toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad
inclusión e igualdad. Este concepto ahora pues está ya en manos de los estados, de las diputaciones de los estados. Estamos a punto de cubrir lo que se requiere por la Constitución de los 17 estados que lo hayan aprobado, pero además con una gran aceptación, por una gran unanimidad. Esto se lograrse por los 32 estados de la República y por la unanimidad de los partidos políticos en México, va a lograr que seamos la primer nación del mundo en reconocer este derecho, un derecho fundamental a nivel constitucional. Ya la libre circulación era un derecho consagrado en casi todas las constituciones del mundo. Ahora añadimos este derecho a la movilidad y no solo el de libre desarrollo urbano de nuestras ciudades. No va a implicar el cambio mágico de mayoría de nuestras ciudades. Estos años reconocer. En la mayoría de las ciudades del país, el 80% del presupuesto para vialidades, el 80 o más del 80 y sistemas de transporte se destinaba al automóvil, el rey del asfalto, que es usado por menos del 20% de la población y tristemente dicta la entera configuración del espacio público, las calles para autos, los segundos pisos y las infraestructuras para estacionamientos son las que reciben la prioridad y mayor derrama de recursos. Con esta nueva ley se pone a las personas al centro de todo. El enfoque cambia y con esto deberán de revertirse las inversiones que hacen los gobiernos y la manera que vemos a cada uno de los desplazamientos dentro de nuestras ciudades. Se comenzará a privilegiar la calidad además de cantidad y se considerarán las características de los usuarios en función de sus derechos y no solo de sus desplazamientos. Esto es fundamental porque además esta ley, esta reforma constitucional va acompañada de este transitorio que nos va a obligar en 6 meses a generar la nueva ley de movilidad y seguridad vial, donde ya podremos expresar claramente qué consiste este derecho a la movilidad en los usuarios de la vía, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los peatones, los derechos de la mujer en la vía, en la calle, los derechos de los ciclistas, de los usuarios del transporte público, los derechos de quien usa la vía y las obligaciones, obviamente, de quien era los reyes antes, que es el automóvil. Esto también nos va a permitir ver esta visión de derechos, el de no estigmatizar a los usuarios de la vía como si fuera un asunto de tránsito, como si tuviera que haber un policía en cada esquina que nos cuide, cuando es un tema de conciencia y donde tendremos que estigmatizar ahora pues los entornos inseguros, los que generan estos incidentes que cuestan vida y que cuesta mucho sufrimiento por heridas y por lastimaduras que no debieran de suceder, y que los entornos urbanos tendrán que modificarse ya no bajo el concepto del dominio del automóvil, sino bajo el concepto del dominio de los seres humanos, de las personas. Esto en sí mismo va a transformar a estas ciudades que se han crecido en las últimas décadas de manera expansiva, que al mismo tiempo son ciudades hostiles, oscas, difíciles de vivir, donde la movilidad era un asunto traumático, a espacios donde recuperemos el espacio público, donde recuperemos la convivencia entre personas, porque la movilidad define el espacio público, es un factor fundamental en el desarrollo de las ciudades. Así que esta reforma que estamos aprobando ya en los congresos locales es una reforma transformadora que va a sentar las bases de la transformación de las ciudades del siglo XXI en México. Estamos muy emocionados porque
pues sí, surgió, como decía la diputada Lila a la vez, del movimiento, de este movimiento que también surgió naturalmente y que fue una rebelión a vernos totalmente hostigados, acosados, de dominio de una sola forma de movilidad y las otras que no existían, y que México se coloca en la vanguardia de este cambio a partir de una reforma legal de esta magnitud. Yo, la verdad, estoy muy agradecido del acompañamiento de todas las fuerzas políticas, de muchos de los congresos, y no lo digo en nombre personal, lo digo a nombre de todos estos que coincidíamos en estos momentos difíciles cuando se colocaban estas bicis blancas y que parecía como hasta una masacre. Estamos hablando de 8,000 personas que cada año pierden la vida, que uno pasaba por la calle diciendo, bueno, es un muertito, alguien que atropellaron, y como si fuera algo natural. Y este cuestionamiento que hoy vemos con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de todos los congresos, encontrar esta unanimidad nos llena de gran gozo y placer. Y pues muchas gracias, Roxana, por esta invitación, y pues estaremos acompañando este proceso constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javi.